En este video vamos a trabajar el conjunto de los números enteros. Vamos a arrancar explicando el concepto, lo que es la recta numérica y el orden de los números, el módulo o valor absoluto, que es lo mismo, nomás que son distintos términos que se pueden utilizar, los enteros opuestos y consecutivos, operaciones con números enteros como la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a arrancar explicando el conjunto de los números enteros. En primer año y en principios del segundo año se trabaja con los números naturales. Los números naturales sirven para contar y designar cantidades. Por eso acá se especifica que el conjunto de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito. Es decir, todos los números positivos. Pero, por ejemplo, si yo quería, como pone ahí en el ejemplo, si quería designar un subsuelo de un edificio o una deuda, mayormente empezó en la antigüedad por el tema de deuda. No podían especificar con un número cuando una persona estaba debiendo plata. Por ejemplo, debo 100 pesos. No había un número que representara que debía 100 pesos. Por eso, como los números, el conjunto de los números naturales no era suficiente, se creó el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros incluye el 0 y los números negativos. Es decir, que los naturales, el 0 y los números negativos forman el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se denota con esta letra, con la letra Z. Después algo muy importante, el 0 no es ni positivo ni negativo, tampoco es par o impar. Es un número que establece una diferencia entre. En este video vamos a trabajar el conjunto de los números enteros. Vamos a arrancar explicando el concepto, lo que es la recta numérica y el orden de los números, el módulo o valor absoluto, que es lo mismo, nomás que son distintos términos que se pueden utilizar, los enteros opuestos y consecutivos, operaciones con números enteros como la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a arrancar explicando el conjunto de los números enteros. En primer año y en principios del segundo año se trabaja con los números naturales. Los números naturales sirven para contar y designar cantidades. Por eso acá se especifica que el conjunto de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito. Es decir, todos los números positivos. Pero, por ejemplo, si yo quería, como pone ahí en el ejemplo, si quería designar un subsuelo de un edificio o una deuda, mayormente empezó en la antigüedad por el tema de deuda. No podían especificar con un número cuando una persona estaba debiendo plata. Por ejemplo, debo 100 pesos. No había un número que representara que debía 100 pesos. Por eso, como los números, el conjunto de los números naturales no era suficiente, se creó el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros incluye el 0 y los números negativos. Es decir, que los naturales, el 0 y los números negativos forman el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se denota con esta letra, con la letra Z. Después algo muy importante, el 0 no es ni positivo ni negativo, tampoco es par o impar. Es un número que establece una diferencia entre los positivos y los negativos. El 0 me sirve de referencia para saber que a la derecha del 0 se van a encontrar los positivos y a la izquierda del 0 se van a encontrar los números negativos. Por ejemplo, acá debajo hay un ejemplito. Por ejemplo, para definir la temperatura 8 grados centígrados sobre 0 sería el 8 grados centígrados positivo. Pero si es bajo 0, es cuando hace mucho frío, se escribe con números negativos. Bueno, en la recta numérica, como dijimos, el 0 me sirve para, como referencia, a la derecha van a estar los positivos y a la izquierda del 0 los negativos. Es lo mismo, a la derecha del 0 viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo. A la izquierda viene menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
hasta el infinito negativo. Es muy importante que cuando arme la recta numérica, si yo por ejemplo entre el 0 y el 1 dejé 1 centímetro, entre cada número tengo que respetar ese 1 centímetro. Si dejo entre el 0 y el menos 1, dejo 2 centímetros, tengo que dejar 2 centímetros entre todos los números. Eso es muy importante, hay que respetar la unidad que utilice yo para separar cada número. O, por ejemplo, en la carpeta, si dejo un cuadradito, cada un número voy a dejar un cuadradito. Si dejo 2 cuadraditos utilizando la hoja cuadriculada, entre medio de cada número voy a dejar 2 cuadraditos. Eso es muy importante, hay que respetar la unidad. Si yo quiero representar esta misma recta en forma vertical, que sería esta forma, los positivos van a ir arriba del 0 y los negativos van a ir por debajo del 0. Eso es muy importante también. Pero casi siempre utilizamos esta forma, es decir, la horizontal. Después habla de el orden de los números enteros. El orden depende de la ubicación que tenga en la recta. Por ejemplo, si yo tomo el 2, todos los números que se encuentren a la derecha del 2 van a ser más grandes que el 2. Y todos los números que se encuentren a la izquierda van a ser más chicos que el 2. Por ejemplo, el menos 1 es más chico que el 2. El 0 es más chico que el 2, menos 1, y así todos los números a partir del 1 para atrás, es decir, para la izquierda, van a ser menores que el 2. Y todos los números a la derecha del 2 van a ser más grandes que el 2. Eso es cuando me habla del orden. Si yo quiero saber cuándo un número es más grande que el otro, me paro en el número, por ejemplo acá el menos 1, y digo, ¿qué número va a ser más grande que el menos 1? Todos los que están a la derecha, es decir, 0 va a ser más grande que menos 1, 1 positivo va a ser más grande que menos 1, 2 positivo va a ser más grande que menos 1, y así sucesivamente. En cambio, si miro a la izquierda, el menos 2 está a la izquierda del menos 1. Entonces, el menos 2 va a ser más chico que menos 1. Ojo con eso, no es como acá que, por ejemplo, el 2 es más grande que el 1. No, porque ahora el menos 2 está a la izquierda. Esto tiene que ver que un número siempre va a ser, en cuanto a los negativos, más grande cuando está más cerca del 0. Por ejemplo, yo tengo el menos 6 y el menos 1. Muchos cometen el error de decir, menos 6 es más grande que menos 1. Pero eso está muy mal, porque el menos 1 está más cerca del 0 en la recta numérica. Por eso, y aparte que el menos 6 está a la izquierda del menos 1. Y si me paro en menos 6, el menos 1 está a la derecha. Entonces quiere decir que es más grande. El menos 1 es más grande que menos 6. Ojo con eso, menos 1 es más grande que todos los números que están a su izquierda. Si me paro en menos 3, ahora sí el menos 2 va a ser más grande que menos 3, porque está a su derecha. Pero todos los números que están a la izquierda del menos 3 van a ser más chicos que menos 3. Después datos que tengo que saber que son muy fáciles. Si yo tengo, lo que dice en este parrafito, un número positivo, siempre va a ser más grande que todos los números negativos. El 0 también va a ser más grande que todos los números negativos. Siempre va a ser más grande el 0 que los números negativos, tanto como los positivos más grandes que los negativos. Lo que es difícil es darse cuenta cuando tengo dos números negativos. Por ejemplo, tengo menos 3 y menos 25. Muchos cometen el error de decir, menos 25 es más grande. No, porque si no, mírenlo por el tema de deuda. Debo 3 y debo 25. Lo que debo menos sería más grande. En este caso, lo que siempre hacemos es mirar la recta numérica. Me paro en el menos 3, en el menos 3 está más cerca del 0 que el menos 25. El menos 25 estaría por acá, porque la recta numérica sigue hasta el infinito. Entonces, siempre el número, lo más difícil es identificar cuando tengo dos números negativos y cuál es el más grande. Siempre, si tengo menos 25 y menos 3, el número más chico, digamos, el 3, sería más grande, porque está más cerca del 0. En cuanto a la recta numérica y el orden de los enteros, ya dejamos todo aclarado, así que vamos a pasar a hacer algunas actividades con esto. Por ejemplo, acá puse una actividad. Escribir todos los números enteros mayores que menos 6 y menores que menos 2. Voy a ir volviendo a la recta anterior para que nos guiemos.
tiene que ser mayor que menos 6 y menor que menos 2. Me paro en la recta numérica en menos 6. Está entre este intervalo, en menos 6 y menos 2. Como tiene que ser mayor a menos 6, son los números que están a la derecha. Entonces, mayor que menos 6 es menos 5, menos 4, menos 3, y menos 2 no lo puedo poner porque me dice que tienen que ser menores. Es decir, que estos tres números son los que estarían en el medio de menos 6 y menos 2. Por eso mi respuesta fue menos 5, menos 4 y menos 3. Después, el ejercicio B dice, escriban dos números enteros que se encuentren a la misma distancia del 0. Vuelvo a la recta numérica. Si me paro en el 1, estoy a un lugar del 0. Si me paro en el menos 1, estoy a un lugar del 0. Entonces, tanto el 1 como el menos 1 están a la misma distancia. Hago lo mismo acá. Si me paro en el 2, estoy a dos lugares del 0. Si me paro en el menos 2, también estoy a dos lugares del 0. Quiere decir que dos números van a estar a la misma distancia siempre que sean el mismo, pero con el signo cambiado. Es decir, 4 y menos 4 están a la misma distancia del 0. 6 y menos 6 están a la misma distancia del 0. Por eso, cuando me pide que escriba dos números que se encuentran a la misma distancia del 0, elijo un número y lo pongo positivo y negativo. Es decir, menos 2 y 2, menos 8 y 8, menos 5 y 5. Esto es un ejemplo, ustedes pueden poner muchos más. Fíjense que los números positivos y negativos son infinitos. En cuanto al C dice, escriban todos los números enteros mayores que menos 2 y menores que 4. Voy a la recta numérica de nuevo. Tienen que ser mayores que menos 2, es decir, me paro acá en menos 2, son todos los números positivos a la derecha, pero no se tiene que pasar del 4. Entonces, mayores que menos 2 son los que están a la derecha. Miro a la derecha. Menos 1 es mayor que menos 2. El 0 es mayor que menos 2. El 1, el 2 y el 3 son mayores que menos 2. El 4 también es más grande que menos 2, pero no lo tengo que poner porque me está diciendo que los números que ponga también tienen que ser menores que 4. Por eso sería todos estos numeritos que están entre medio del menos 2 y el 4. Entonces respondí, todos los números que son mayores que menos 2 y menores que menos 4, que 4 positivo, es menos 1, 0, 1, 2 y 3. Luego, esto es una actividad parecida a las que yo les di. Estoy poniendo actividades parecidas para que cuando ustedes vayan a hacer el trabajo práctico que deben, adeudan o tienen dudas, puedan recurrir a este video. Luego tenemos otra actividad, pero para esta actividad tengo que entender cómo se utilizan estos símbolos. Estos símbolos los usábamos en primaria y también en primero y segundo año, que es para identificar cuando un número es mayor o cuando es menor. Para esto me sirve este signo matemático, este símbolo. Entonces, dice, recordar cómo se utiliza el signo que representa si un número es menor o mayor. Acá lo expresé en forma de que, como nos explicaban en la primaria, que por ahí nos queda más fácil. La boquita abierta tiene que mirar al número más grande. Este es el símbolo de mayor o menor. La boquita abierta va para el número más grande y la boquita cerrada tiene que mirar al número más chico. Por ejemplo, yo acá tengo el 5 y el 3. El 5 es positivo y el 3 positivo. Como son dos números positivos, el más grande va a ser el 5. Entonces la boquita abierta va a mirar al 5 y la boquita cerrada al 3. No voy a poner dos símbolos en el medio, pues yo tengo que utilizar uno. Estos dos son el mismo símbolo. Lo que va a cambiar acá es el sentido que le dé. Si la boquita abierta va a mirar a la derecha o a la izquierda. En este caso la boquita abierta mira a la derecha porque el 5 es el que está a la derecha y es más grande que el 3. En este caso puse otro ejemplo, tengo menos 5 y 3. Menos 5 y el 3 es positivo. Todos los números positivos son más grandes que los negativos. Entonces el 3 va a ser mayor que menos 5. Entonces ahora la boquita abierta no va a mirar a la derecha, va a mirar a la izquierda, no va a mirar a la izquierda y va a mirar a la derecha, porque el 3 está a la derecha, es positivo y es más grande que cualquier número negativo. Por eso la boquita abierta mira al 3, que es el más grande. En el siguiente ejemplo tengo 5 y menos 3. Ahora el 5 es positivo, entonces el 5 es más grande que el menos 3.
Entonces la boquita abierta va a mirar ahora a la izquierda, es decir, al 5 positivo, que es mayor que el 3 negativo. Cuando digo boquita abierta al mayor y boquita cerrada al más chico. Luego, puse otro ejemplo, menos 5 y menos 3. Acá no cometan el error de decir, menos 5 es más grande. No. Menos 3 está más cerca del 0. Acuérdense que en los números negativos ahora es distinto. Entonces en este caso menos 3 es más grande que menos 5. Por eso la boquita abierta mira al menos 3 porque es más grande y la boquita cerrada mira al menos 5 porque es más chico que menos 3. Entonces van a tener una actividad ustedes en donde tienen que completar con mayor, menor o igual. Puse acá los signos de mayor o menor e igual. En este caso tengo el 8 y el 5, son dos positivos, el 8 es más grande, es decir, la boquita abierta mira al 8. En el B tengo el menos 9 y el 6. Ya tengo un número positivo y negativo. Automáticamente digo, el positivo es más grande que el negativo. Entonces el 6 es más grande, la boquita abierta al 6 y la boquita cerrada al menos 9. Como ven, coloco un solo signo en el medio de los números. No hay que poner dos y marearme, ¿sí? Solamente le cambio el sentido, si la boquita abierta va a mirar a la derecha o a la izquierda. En el caso C tengo dos números negativos, pero como dijimos, menos 13 está más cerca del 0 que menos 21, entonces menos 13 es más grande, la boquita abierta mira al menos 13. Y acá puse un ejemplo donde tengo menos 7 y menos 7, son el mismo número. Entonces va a ir un signo de igual, es decir, igual, que menos 7 es igual a menos 7. Si tengo 5 y 5 también van a ser iguales. En este caso eran todos distintos números. ¿Puedo tener menos 7 y 7 positivos? ¿Son los mismos números? No. Menos 7 es más chico que el 7 positivo. Ojo con pensar que porque tengo los mismos números, nomás que uno es positivo y negativo, valen lo mismo. No. Si tengo el 2 positivo y el 2 negativo, el 2 positivo va a ser siempre más grande que el número negativo. Ahora vamos a hablar de módulo, que módulo también se puede escribir como valor absoluto, que es lo que dice acá. Se conoce de las dos formas, los dos términos representan lo mismo. El módulo me habla de la distancia que hay de un número hasta el 0. Yo, por ejemplo, acá vamos a ver otro gráfico donde va a ser más fácil identificar. Yo, por ejemplo, quiero calcular el módulo de menos 4. Para poder calcular el módulo se agregan unas barritas verticales paralelas que van a encerrar como el numerito. Ahí me dice que yo voy a calcular el módulo. ¿Qué significa calcular el módulo? Calcular la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Por ejemplo, me paro en menos 4 y me fijo cuántos lugares hay hasta el 0. 1, 2, 3, 4. Es decir que hay 4 lugares. El resultado es 4 porque la distancia es 4. Ahora me paro en el 4 positivo. Voy a calcular el módulo de 4 positivo. Hay 1, 2, 3, 4 lugares. Es decir que la distancia del menos 4 al 0 y del 4 positivo al 0 es la misma, que era lo que habíamos visto hoy. Ahora vamos a calcular el módulo de menos 1. Hay un solo lugar hasta el 0. Y el módulo de 1 positivo también hay un solo lugar hasta el 0. Como observan, la distancia del menos 1 y del 1 al 0 es la misma. Eso es lo que veníamos igual practicando en una de las actividades anteriores, que teníamos que poner dos números que estén a la misma distancia del 0. En este caso lo mismo, calculo el módulo de menos 6 y es 6, porque si me pongo a contar hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, y desde el 6 positivo también hay 6 lugares hasta el 0. ¿Qué quiere decir? Que la distancia nunca puede ser negativa. Yo cuando calculo el módulo o el valor absoluto estoy calculando una distancia de un número hasta el 0. La distancia nunca puede ser negativa. Por lo tanto, siempre que calcule la distancia de menos 4, va a ser el resultado el mismo número, pero positivo. Si calculo la distancia de, no sé, 5, va a ser el número, pero positivo. En este caso también va a quedar positivo. El módulo de 5 es 5. El módulo de menos 5 es 5. Eso es fundamental. Pues yo estoy calculando cuántos lugares hay, es decir, la distancia que hay de un número al 0. Siempre va a ser el mismo número, pero siempre va a ser positivo. Siempre que calcule el módulo va a ser el mismo número positivo, ya sea lo que esté adentro del módulo sea negativo o positivo. En cuanto a los números opuestos, volvemos a lo anterior.
Dice, dos números enteros son opuestos cuando en la recta numérica están a la misma distancia del cero y tienen el mismo signo. Y tienen distintos signos. Es decir, tienen el mismo módulo, pero distintos signos. Por ejemplo, acá me da el menos 8 y el 8. Como decía, son dos números iguales, no hay que decir iguales. Son dos números, por ejemplo el 8, pero está positivo y el negativo. No son iguales, porque uno es negativo y positivo, pero están a la misma distancia del cero, están a 8 lugares. Son opuestos porque están a la misma distancia del cero, entonces ¿cuáles son los números opuestos? El 8 y el menos 8. De esta recta también puedo decir números opuestos, por ejemplo, el 1 positivo y el 1 negativo son opuestos. El 3 y el menos 3 son opuestos. El 7 y el menos 7 son opuestos. Es decir, que siempre dos números van a ser opuestos. Voy a elegir un número cualquiera, por ejemplo el 1000, el opuesto de 1000 va a ser con el signo cambiado, es decir, 1000 negativo. Si elijo el menos 20.000, el opuesto de menos 20.000 va a ser 20.000 positivo. Esta es la idea básica para que ustedes lo puedan resolver más fácil. Yo acá puse un ejemplo de números opuestos. Menos 2 y 2 son opuestos. Menos 5 y 5 positivos son opuestos. Menos 7 y 7 positivos son opuestos. Menos 25 y 25 positivos son opuestos. ¿Ven que son lo mismo, nomás que uno positivo y el otro negativo? Por ejemplo, si me diera el 1200 positivo y me dice calcula el opuesto, ¿cuál va a ser? 1200 pero negativo. Después, el siguiente de un número, un número es el siguiente de otro inmediatamente a su derecha en la recta numérica, que era lo que decíamos hoy. Si me paro en un número, por ejemplo, el siguiente del 1, ¿cuál es? El 2. El 2 está a la derecha. El anterior del 1 es el 0. Está a la izquierda. Acá sucede lo mismo. Si yo me paro en el menos 6, el siguiente de menos 6 es menos 5 porque está a su derecha. Y su anterior es menos 7 porque está a su izquierda. Eso es lo que me está explicando acá. Pero siempre que yo esté averiguando el siguiente o el anterior de un número, me estoy hablando de números consecutivos. Es como que se le pone un nombre, en vez de decir el siguiente de un número, le pido el consecutivo. Vos podés poner el siguiente o el anterior. Eso es un término más, pero casi siempre vamos a utilizar el siguiente o el anterior. Yo acá, por ejemplo, puse ejemplos de números enteros consecutivos. Puse menos 10, menos 2 y menos 3. El menos 3 es el siguiente de menos 2, porque está... Perdón, acá se ve que cuando lo estuve haciendo cometí un error. Menos 3 no es el siguiente de menos 2, es el anterior, porque está a la izquierda del menos 2. Si vuelvo a la recta numérica, me paro en el menos 3, el menos 3 está a la izquierda del menos 2. Entonces es más chico que menos 2. Pero eso sería el menos 3 es el anterior de 2. Y menos 2 es el siguiente de menos 3. Ojo con eso. Yo cuando lo preparé se me pasó por alto. Esta parte estaría mal. Miremos este ejemplo. Menos 5 es el anterior de menos 4 porque está a la izquierda. Y menos 4 es el siguiente de menos 5 porque el menos 4 está a la derecha de menos 5. Este está bien. El primer ejemplo está mal. Lo ignoramos. Después, yo acá les di una actividad que completa todo lo que vimos. Cuando tengo que calcular el módulo de un número o el opuesto. El opuesto quiere decir que le cambia el signo. Entonces se representa con un menos adelante, porque el menos automáticamente hace que me cambie el signo de cualquier número que yo tenga. Por eso es que tienen un menos adelante P y Q, que sería calcular el opuesto de P y el opuesto de Q. Yo ya tengo acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas. Estas son las columnas, las que están en forma vertical. Y las que están en forma horizontal son las filas. Tenemos 4 filas. En la fila A, la primera fila en la fila A, P vale menos 3 y Q vale menos 8. Entonces, para completar la primera fila me dice que tengo que calcular el módulo de P.
el módulo de P vale menos 3. ¿Cuánto sería el módulo de menos 3? ¿Cuántos lugares hay del menos 3 al 0? Volvemos ahora al gráfico. Del menos 3 al 0 hay 1, 2, 3 lugares. Entonces el módulo de menos 3 sería 3 positivo. Recuerden que la distancia nunca es negativa. Entonces, fíjense, tengo P y el módulo es con el signo opuesto, con el signo positivo. Si me daba que P era menos 3, el módulo va a ser 3 positivo. En la fila A, Q vale menos 8. Entonces ahora tengo que calcular el módulo de Q. Si Q vale menos 8, su módulo va a ser el mismo número, pero positivo. Entonces el módulo de Q es 8. Ahora en la siguiente columna me pide el opuesto de P. ¿Cuál es el signo P vale menos 3. ¿Cuál sería su opuesto? Con el signo cambiado. Es decir, si P es menos 3, el opuesto va a ser 3 positivo. El opuesto de Q es cambiar el signo a Q. Si Q vale menos 8, el signo opuesto va a ser 8 positivo. Ahora, ojo, en la fila B solo me está dando, hago una aclaración, lo que está en verde son las soluciones, lo que está en negro sería la actividad. Son los mismos que se los di a ustedes, no más que yo les cambié los números para que ustedes puedan hacer la otra actividad. En la fila B a mí me está dando cuánto vale P, pero no me da cuánto vale Q. Esto yo lo averigüé ya, pero acá estaría vacío. Entonces para averiguar Q tengo que ir a buscar el dato que me da. Me dice que el opuesto de Q es menos 4. Entonces tengo que pensar, si el opuesto de Q es menos 4, ¿cuánto tendría que valer Q? Q tendría que valer 4 positivos. Porque valiendo 4 positivos, su opuesto cumpliría y sería 4 negativos. Una vez que completé estos dos, se resuelve de la misma forma que dice acá arriba. En la fila B, P ahora vale 5, lo que está acá. Entonces el módulo de P va a ser 5 positivo. Ahora averigüé que Q vale 4. El módulo de Q va a ser 4 positivo. Siempre miren la fila de los módulos, son todos números positivos. Nunca puede haber un número negativo acá, en estas dos columnas, porque los módulos siempre son positivos. Entonces ahora me pide el opuesto de P. P vale 5 positivo, el opuesto es 5 negativo. El opuesto de Q ya me lo daba como dato, así que no hace falta resolverlo. En la fila C, ahora me da como dato a Q, pero me falta averiguar P. Voy al opuesto de P, y el opuesto de P es menos 6. Entonces, ¿cuánto tendría que valer P para que su opuesto sea menos 6? Tiene que valer 6 positivo. Porque acuérdense que cuando es el opuesto está con el signo cambiado. Entonces, si acá el 6 es negativo, acá va a estar positivo. Y acá completo normalmente. El módulo de P, que es 6, va a ser 6. El módulo de 1 es 1. Y el opuesto de 1 es menos 1 negativo. En el D es como en el caso B. Me está dando P, me falta averiguar Q. Q vale menos 7. Entonces acá hay otro error. Ojo acá, puse menos 7 y era 7 positivo. Pasa que yo estuve borrando cosas de la actividad y estoy agregando. Así que por ahí puede ser que se me haya pasado algunas cosas. Acá iría 7 positivo, acá también sería 7 positivo, 2 positivo porque siempre los módulos van a ser el mismo número positivo, y el opuesto de acá va a ser 2 positivo porque Q es 2 negativo. Ahora vamos a avanzar con lo que es suma, resta de números enteros. En este caso adición significaría suma y sustracción sería la resta. Por ejemplo, acá tenemos unas reglitas básicas. Dice, para sumar y restar números enteros se realizan los siguientes procedimientos. Cuando estoy sumando dos números positivos, esto es fácil porque nosotros sabemos sumar números positivos. Lo aprendimos desde primaria. Tengo 7 más 11 y me da 18. Quiere decir que si los dos son positivos, se suman y quedan positivos. Eso ya lo sabemos. Vamos al último caso, que es donde tengo dos números negativos. Tengo 2 y tengo menos 6. Cuando los dos tienen el mismo signo, es decir, si los dos son positivos, se suman y quedan positivos. Si los dos son negativos, también se suman y quedan negativos. Por ejemplo, 2 más 6, 8, y va a quedar negativo.
Lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando un número es negativo lo puedo ver como deuda. Debo 2 pesos y después debo 6. ¿Cuánto debo en total? Debo 8. Por ahí se nos complica más cuando tenemos un número positivo y uno negativo. Por ejemplo, tengo 5 menos 12. Lo que me está explicando acá es que cuando tengo un número positivo y otro negativo, si tienen distintos signos, al de mayor módulo se le resta el de menor módulo y el resultado lleva el signo del mayor de los números. ¿Qué quiere decir esto? Yo tendría que calcular el módulo de 5. El módulo de 5 sería 5 positivo y el módulo de 12 sería, el módulo de menos 12 sería 12 positivo. Tengo 5 positivos y 12 positivos. ¿Cuál es el más grande? El 12. Entonces tendría que hacer 12 menos 5. 12 menos 5, 7. ¿Y qué signo va a llevar? El del mayor de los módulos. Como dijimos, el mayor de los módulos era 12. Entonces, ¿qué signo tiene el 12? Menos. Y va a quedar menos 7. Pero una forma más fácil de verlo es como dije, los números positivos, plata mía, los números negativos, plata que debo, es decir, deuda. Tengo 5 pesos y debo 12. ¿Saldé la deuda? No, pagué una parte, pero no saldé la deuda. Sigo debiendo 12 pesos. Realizo la resta y sigo debiendo 12 pesos. De esta forma lo mismo. Ahora debo 8 pesos y pago 13. ¿Saldé la deuda? Sí, saldé la deuda. Hago lo mismo, una resta, para poder sacar el resultado si no me doy cuenta a simple vista. Hago 13 menos 8, 5 y digo, debo 8 y pagué 12. Saldé la deuda. ¿Me queda plata? Sí. ¿Cuánta plata me queda? 5. Por lo tanto, como es plata mía, positivo. Pueden resolverlo de las dos formas. Siempre el tema de la deuda resulta más fácil. Luego me dice, me da un dato muy importante acá. Cuando hacemos sumas algebraicas, ¿qué quiere decir sumas algebraicas? Es cuando tengo muchas sumas y restas juntas. Entonces, me dice que para que me sea más fácil, junto los números positivos por un lado, que es lo que está acá, y los números negativos por el otro. Entonces, sumo los positivos, sumo los negativos y después hago una resta. Me resulta más fácil que ir resolviendo de a 2. Pero si quieren ir resolviendo de a 2, por ejemplo, menos 6 más 2, pongo el resultado, después el resultado le resto 3 y así sucesivamente, es lo mismo. Esto es un dato que por ahí les resulte más fácil. Yo acá hice algunos ejemplos. Yo en los trabajos vi una actividad donde tenían que resolver sumas y restas directamente. Acá hice una pequeña explicación y la vamos a ir repasando. Por ejemplo, para resolver el primero, menos 7 más 10. Me hablaba de que cuando tienen distintos signos hay que calcular el módulo. Entonces calculé el módulo de menos 7 es 7. El módulo de 10 positivo, porque acá el 10 está positivo, es 10. 10 es más grande que 7, es decir, el resultado de los módulos. Pues estoy hablando acá de los resultados de los módulos. Entonces, como 10 es más grande que 7, tengo que hacer al mayor restar al más chico. 10 menos 7, 3. Y a 3 le va a quedar el resultado del mayor de los módulos. Como dijimos, el mayor de los módulos era 10. Entonces miro en el cálculo, acá lo volví a copiar, miro en el cálculo y el 10 es positivo. Entonces el resultado también va a tener signo positivo. Esto sería lo que se explicaba en la hojita anterior. Si no, lo podemos ver, como dije, como deuda, que resulta más fácil. Tengo menos 7, debo 7 y pago 10 pesos. ¿Saldo la deuda? No. Perdón, sí. Entonces me quedan 3 pesos para mí. En todas las cuentas utilizaría la misma resolución. No más que abrevié un poco la explicación para que entrara en la hoja. Entonces en el ejercicio B tengo 4 menos 9. Tendría que hacer una resta. Lo más fácil es decir, tengo 4 menos 9. Voy a agarrar como si los números fueran positivos y hago una resta. Porque como es uno positivo y el otro negativo, siempre tengo que hacer una resta. Entonces hago 9 menos 4 me da 5. Pongo el resultado, pero tengo que pensar cuál es el signo que va a llevar. Miro, el módulo de 4 es 4 y el módulo de menos 9 es 9 positivo. Es decir, que el más grande es el 9. ¿Qué signo tiene el 9 en el cálculo? Negativo. Entonces el resultado también va a ser negativo. Si no, como dije, pensemos el tema de la deuda. Tengo 4 pesos y ahora debo 9. ¿Saldo la deuda? No, pero pagué una parte. Entonces quedo debiendo 5 pesos.
Sigo debiendo, pero un poco menos. Acá sucede lo mismo. En el C tengo menos 11 más 8. Hago la resta, 11 menos 8 me da 3, pero va a quedar el signo del más grande. El más grande es el 11, entonces como el 11 es negativo, el resultado va a ser negativo. En el caso D es distinto, porque ahora los dos tienen el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo no se restan, se suman. Entonces voy a hacer 5 más 3, 8, y va a quedar el signo de los números. Como los dos son negativos, el resultado va a ser negativo. Debo 3 y debo 5, en total debo 8. En el ejercicio E tengo 12 menos 21, 12 positivo y 21 negativo. Entonces, como son distintos signos, tengo que hacer una resta. Al más grande le resto más chico, 21 menos 12, 9. Y va a quedar el signo del más grande. El más grande 21 tiene signo negativo, va a quedar negativo el resultado. Pago 12, debo 21, no saldé la deuda, pagué una parte y quedo debiendo 9 pesos. En el F tengo menos 8 menos 15, vuelven a tener el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo no se suman, no se restan, se suman. Entonces 8 más 15, 23, y como los dos eran negativos, quedan negativos. Luego teníamos esta actividad que a muchos se les complicó, por eso hacemos esta explicación para que por ahí puedan sacarse dudas a aquellos que no lo hicieron. Todos estos recuadritos que están completados con los números con verde son las soluciones que yo ya las hice. Ustedes van a tener esos recuadros en blanco, entonces ustedes van a tener que completarlos. ¿Cómo se hace? Tengo que partir de este dato que me da. Me dice que al menos 5 yo le sumé 8. Entonces digo, debo 5 pesos y pago 8. ¿Saldé la deuda? Sí. ¿Me queda plata? Sí, me quedan 3 pesos. El resultado es 3 positivo. Ahora, una vez que encontré el resultado, me dice que a ese resultado le tengo que restar 12. Tengo 3 pesos y debo 12. ¿Saldé la deuda? No, quedo debiendo 9 pesos. Acá fue lo que completé, menos 9. Como es deuda, queda negativo. Ahora, a ese resultado, me dice que le tengo que restar 5. Tengo menos 9, menos 5. Debo 9, debo 5. Tengo que sumarlo porque los dos son negativos. Entonces 9 más 5, 14, y queda negativo. Ahora ese resultado me dice que le tengo que restar 3. Entonces menos 14 menos 3 se suman, 14 más 3, 17, y queda negativo. Ahora me dice que al 17 le sumo 19. Debo 17 y pago 20. ¿Saldé la deuda? Sí, y me quedan 2 pesos para mí. Entonces el resultado es 2 pesos positivos. Ahora ese resultado me pide que le reste 7. Entonces 2 menos 7, tengo 2 pesos y debo 7. ¿Saldo la deuda? No, quedo debiendo 5 pesos. Di toda la vuelta y llegué con el mismo resultado que, por ejemplo, arranqué con menos 5 y cuando finalicé la cuenta terminé con menos 5. Quiere decir que todas las cuentas que hice están bien. El ejemplo A es fácil, porque a mí me va diciendo, tengo que hacer menos 5 más 8, pongo el resultado. De ese resultado le resto 12, pongo el resultado. Y así sucesivamente, me va diciendo qué cuentas tengo que hacer. En el ejercicio B, por lo contrario, tengo que pensar qué número sumarle, qué número restarle, para que me vaya dando los resultados. Por ejemplo, acá en el B arrancamos desde el dato que me da. Menos 5 menos 3, esta es una cuenta que tengo que hacer, me da menos 8. Ahora, este recuadro estaría vacío. Yo tendría que pensar, yo tengo menos 8. ¿Cuánto le tendría que sumar o cuánto le tendría que restar para que me dé 15? En este caso, como debo, y en realidad tengo que quedarme con plata mía, voy a tener que sumarle un número positivo. Entonces, debo 8 y pago 23, saldé la deuda y me queda 15. Es decir, que al menos 8 le sumé 23 y ahí me dan los 15 que a mí me está pidiendo. Luego me está dando qué cuenta tengo que hacer. 15 menos 4, 11. Completé el recuadro. Pero ahora me dice que al 11 le voy a tener que sumar o restar un número para que me dé 5. Este es el tema. Ahora se complica porque no me está diciendo qué cuenta tengo que hacer. En ciertos momentos me está pidiendo que piense cuánto le voy a sumar o cuánto le voy a restar al resultado que me dio para que me dé el siguiente resultado que me está dando la actividad. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar o restar a 11 para que me dé 5? Le tendría que restar 6. Si a 11 le resto 6, me queda 5. Ahora me dice que a 5 le sumo 9, entonces el resultado va a ser 14.
Y ahora me dice, este recuadro estaría en blanco, y digo, al 14, ¿cuánto le tengo que sumar o cuánto le tengo que restar para quedar debiendo 10? Entonces sería que se tendría que generar una deuda. Tengo 14 y debo 24, quedo debiendo 10 pesos. Y ahora lo mismo, este recuadro estaría en blanco, tengo que pensar cuánto le sumo al menos 10 o cuánto le resto para llegar a menos 5. Si tengo menos 10 y pago 10, el resultado final va a ser menos 5. Es decir, arranqué con menos 5 y cuando di toda la vuelta llegué también al menos 5. Quiere decir que el resultado está bien. Pasamos a multiplicación y división de números enteros. Para multiplicar o dividir dos números enteros tengo que tener en claro la regla de signos. Acuérdense, factores se les llama a los números que se están multiplicando. Yo acá estoy haciendo 3. Yo en este caso estoy haciendo 3 por 8. El 3 es un factor y el 8 es un factor. Es lo que me dice el recuadro, el signo de los factores. Si los dos factores son los dos números, para hablarlo más fácil, si los dos números que se están multiplicando son positivos o se están dividiendo son positivos, el resultado también va a ser positivo. Vamos al último caso. Si los dos números que se están multiplicando o dividiendo son negativos, el resultado va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? En la multiplicación, si se multiplican dos números con el mismo signo, es decir, los dos positivos o los dos negativos, el resultado va a ser positivo. Pero si uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro positivo, es decir, si tienen distintos signos, en la multiplicación los números tienen distintos signos, o en la división los números tienen distintos signos, el resultado final va a ser negativo. Muchos aprenden la reglita, más por más, más por menos, menos por más, menos por menos, más. Estamos hablando de esa reglita. Pero yo quiero que les quede más fácil. Si estoy multiplicando o dividiendo dos números positivos o dos números negativos, es decir, que tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Si en la multiplicación o en la división tienen distintos signos los números, el resultado va a ser negativo. Acá hice dos ejemplos. Por ejemplo, se están multiplicando dos números positivos, es decir, 3 por 8, el resultado, obviamente resuelvo la multiplicación normal, 3 por 8, 24, y como los dos son positivos, el resultado es positivo. Acá tenemos el ejemplo de la división, tengo 15 dividido 3, los dos son positivos, 15 dividido 3, 5, y como los dos son positivos, el resultado queda positivo. Ahora tengo una multiplicación donde ¿cómo se llama? Los factores, los números tienen distintos signos. 7 por 4, 28, donde el 7 es positivo y el 4 es negativo. Entonces, más por menos, menos. Tienen distintos signos, el resultado negativo. En el caso de la división también, hago 30 dividido 5, 6, pero como uno es positivo y el otro es negativo, es decir, tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Lo mismo sucede en el caso de abajo. Y en el último caso estoy multiplicando dos números positivos. Primero hago la multiplicación, 6 por 5, 30, menos por menos, más. ¿Qué quiere decir menos por menos? Estoy multiplicando dos números positivos, el resultado, estoy multiplicando dos números negativos, es decir, tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Tenemos el caso de la división, que se dividen dos números negativos. Tienen el mismo signo, automáticamente sé que el resultado va a ser positivo, y después hago 63 dividido 9, 7. Después, algo muy importante que ustedes en una actividad también van a tener así, donde tienen que resolver multiplicaciones y divisiones, pero no son dos números los que se multiplican o se dividen. Van a tener que resolver varios cálculos juntos. ¿Cómo se resuelve? Siempre se resuelve de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo acá tengo menos 24 dividido 4 por menos 3. Yo tengo que resolver de izquierda a derecha, es decir, arrancando por el primer cálculo, que es la división. Si yo vengo de la izquierda, me choco con el primer cálculo, que es una división. Menos 24 dividido 4 me queda 8 negativo. Y a ese resultado, recién ahí le multiplico la cuenta que sigue, que es multiplico por menos 3. Menos 8 por menos 3, 24 positivo. Este sería el resultado correcto. ¿Qué es lo que dice acá el resultado incorrecto? Sería lo que algunos
cometen el error de multiplicar, de resolver primero lo que está a la derecha. Dejan el primer número, en este caso fue menos 24, y resolvieron 4 por menos 3. 4 por menos 3 menos 12. Estaría mal, porque yo no estoy empezando a resolver de izquierda a derecha. Ojo con eso. Este ejemplo es el incorrecto. Siempre resuelvo de izquierda a derecha. Es decir, vengo de izquierda, bueno, llegué acá, me choqué con una división. Entonces resuelvo primero la división y a ese resultado lo multiplico por lo que sigue. Ojo con eso. Acá hice unos ejemplos de multiplicación. Los primeros ejemplos son fáciles, porque estoy multiplicando dos números. 8 por menos 8, 8 por 8 es 64, tienen signos distintos, queda negativo. B, 28 dividido 7 es 4. Como tienen distintos signos, uno negativo y el otro positivo, el resultado es negativo. 6 por 9 es 54, uno es negativo y el otro positivo, tienen distintos signos, el resultado es negativo. En el D, 51 dividido 3, 17, los dos son positivos, tienen el mismo signo, queda positivo. 13 por 5, 65, los dos son negativos, tienen el mismo signo, el resultado es positivo. 76 dividido 4 es 19, los dos son negativos, el resultado es positivo. Acá no me di cuenta y les puse negativos, van positivos. En cuanto al G, H e I, tengo que los escribir porque es donde hay que resolver de a 2. Entonces voy a resolver en el G. Tengo que resolver de izquierda a derecha. Primero me choqué con la multiplicación. Así que voy a multiplicar 8 por menos 6, menos 48. Y a ese resultado, recién lo divido por 12, me queda menos 4. En el H, tengo que hacer menos 28 dividido 7, me queda menos 4. Ahora sí, a ese resultado que me dio menos 4, lo multiplico por 2, menos 8. En el I, lo mismo, arranco de izquierda a derecha. Ahora de izquierda a derecha, primero tengo una división. 120 dividido menos 3, menos 40. A ese resultado lo divido por menos 8, me queda 5 positivo. Acá volví a poner una tablita donde tenemos la regla de los signos. Como verán, es lo mismo para la multiplicación y la división, pero los separé para que se saquen todo tipo de dudas. Esta era otra actividad y que costó mucho, que muchos preguntaron, aquellos que resolvieron el trabajo práctico, y por eso decidí agregarla para que supieran cómo se hace. Lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y tengo 1, 2, 3, 4 filas. Recuerden, las columnas son las horizontales y las filas son las verticales. Para poder resolver tengo que mirar la primera fila. En la primera fila A vale menos 8, B vale 4 y C vale menos 2. Entonces, en la primera columna donde tengo que resolver un cálculo me dice que tengo que hacer A por B. A cuánto vale, menos 8. Por, y B cuánto vale, 4. Y ahí resuelvo, menos 8 por 4, menos 32. El resultado de esta multiplicación es menos 32. Ahora tengo que hacer B por C. B cuánto vale, vale 4. Y C vale menos 2. Pongo entre paréntesis el menos 2 porque no puede estar el por y el menos juntos. Entonces siempre se pone entre paréntesis. 4 por 2, 8, más por menos, menos. El resultado de esta multiplicación es menos 8. Luego lo mismo. Ahora me dice que tengo que multiplicar A por B y dividirlo por C. A vale menos 8 por B que vale 4 dividido menos 2. Menos 8 por 4, menos 32. Dividido menos 2, 16 positivo. Y ahora, en vez de primero multiplicar, ahora primero se va a dividir y después se va a multiplicar. A vale menos 8 por, dividido 4, que es lo que vale B, por menos 2, que es lo que vale C. Resuelvo primero la división y luego la multiplicación y me queda 4. En el siguiente renglón se resuelve de la misma forma. Ahí, en la siguiente fila, se resuelve de la misma forma. Ahí tienen los ejemplos, los cálculos que realicé. En cambio, en la fila 3 me está faltando el dato de B, pero me está dando que A por B
me da 2400. Yo sé que A vale 120, entonces yo tendría que pensar, si A vale 120, ¿cuánto tendría que valer B para que al multiplicarlos me dé 2400? Entonces, algo fácil que yo les digo, utilicen las operaciones opuestas. Si tengo 2400, yo sé que si a 2400 los divido por A, me va a dar el resultado de B. Entonces 2400 dividido 120 me da lo que vale B. B vale 20. Pero como el resultado tiene que ser negativo, yo sé que 120 por 20 me da 2400. Pero si los dos son positivos, el resultado va a ser positivo. Y acá me tiene que dar negativo. Entonces B tiene que ser negativo. Y ahí resuelvo normalmente como hicimos en las otras filas anteriores. Una vez que tengo todos los datos A, B y C, puedo resolver cómo me está pidiendo cada columna, cada cálculo que me está pidiendo las distintas columnas. En la fila 4 pasa lo mismo, pero ahora me falta C. Entonces me está dando este dato, que B por C es menos 18. B vale 6. ¿Por cuánto tendría que multiplicar el 6 para que me dé 18? Por 3. Pero como me tiene que dar menos 18, el 3 tiene que ser negativo. Y de la misma forma que resolvimos la primera fila, voy a resolver la última. Pero siempre sabiendo que, por ejemplo, en la fila 2, ahora A vale 25 y B vale 5. Entonces A va a ser menos 25 por y B va a valer 5. No van a ser los mismos números todo el tiempo. Me tengo que fijar en, por ejemplo, en la fila 2 cuánto vale A, B y C. En la fila 3 cuánto vale A, B y C. Bueno, de esta forma vamos a poder realizar el trabajo práctico número 3, donde estaríamos resolviendo la primera parte y una parte de la segunda, que en la segunda tenemos multiplicaciones, divisiones y potenciación. Potenciación lo vamos a ver en el siguiente video.